Contra toda injusticia se llama la palabra de hoy. Contra toda injusticia. ¿Qué es contra toda injusticia? En teología se le llama, oiga bien, parece algo de las guerras de las galaxias, pero es más o menos, yo digo que el que hizo la guerra de las galaxias sabía un poco de la Biblia y de teología, porque la guerra de las galaxias se trata de eso. ¿Y sabe cómo se le llama a nivel teológico toda la lucha espiritual que hay? Se le llama guerra cósmica, ¿verdad? Teológicamente se le llama guerra cósmica. ¿Por qué es cósmica? Porque está en los cosmos. Los cosmos, está en el cosmos. Es una guerra espiritual que se ejerce entre el bien y el mal. Dios y Satanás. De por sí, cuando el pecado entró también las enfermedades, las dolencias, las maldiciones, todo el mal que soportamos hoy día, envidias, rabias, enojos, problemas, maldades, las venimos a soportar porque entró el pecado en el mundo y esto nos esclavizó, nos dañó, y esto es lo que nos destruye. ¿Cómo se le llamaría a este mundo sin envidia, sin rabia, sin guerras, sin maldad? ¿Sabe cómo se le llamaría? Cielo. Pero para allá vamos, amén. Amén. Bueno, no son muchos, pero algunos ya dijeron que amén, que sí. Por si acaso. Todos vamos para allá. Amén. ¿Para dónde? Mis hermanos, Dios dice que lo que nos espera es grande y poderoso. Un lugar donde no hay enfermedades, ni hay mal. Donde Él es la luz y Él lo alumbra todo. Donde la maldad no abunda, sino que Él preside en todo bien, en toda paz. ¿Usted se imagina ese lugar? Donde no hay muerte, ni dolor. Yo lo creo firmemente con todo mi corazón. Si hay algo que yo creo, es en los cielos. Créame que si pudiésemos entender la palabra de punta a punta, no habría ninguna desobediencia en nosotros, ni ninguna injusticia en nosotros para dejar de tomar lo que Dios nos está ofreciendo. Y por eso envió a su Hijo unigénito a la tierra, para que nosotros pudiésemos llegar a los cielos. Y cuando Jesús vino a la tierra, ¿usted sabe a qué vino? Vino a destituir el mal. Qué impresionante, ¿no? Vino a destituir al mal, o sea, a la injusticia. ¿Qué es la injusticia? La injusticia es el que hace el mal o castiga el mal o juzga el bien o daña al bien sin tener razón, solo porque quiere. Últimamente descubrieron un gen, se llama el gen de la maldad. Qué impresionante, ¿no? Bien decía Jesús, le dijo Jesús a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow, o sea que ahí yo genéticamente me parezco a mi papá, pero después que el Señor obró en mi vida, la genética que está en mí y la sangre que está en mí es de mi Padre Celestial. Entiendan esto, mi papá y mi mamá me engendraron, pero cuando recibo al Señor en mi corazón y el Espíritu de Él entra en mí y Jesús derrama su sangre sobre mi vida, vengo a ser hijo de Dios y genéticamente me vengo a parecer a Dios. Esto es algo que hay que entenderlo bien teológicamente, ¿ok? Que usted ya no es hijo de su papá físico. Que cuando Jesús muere en la cruz y resucita, usted viene a ser hijo de Dios.
todos creíamos antes que todos éramos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Quién creía esto? Yo pensé que todos éramos hijos de Dios, o sea, que todos los hombres eran hijos de Dios. No, todos los hombres son criaturas, creación. Pero después que recibimos a Dios en nuestro corazón y Dios se manifiesta en nuestras vidas, venimos a ser hijos. Por eso es que Él dice, a través de Cristo venimos a ser hijos de Dios. Dice, así como nuestro Padre físico nos dio vida, así nuestro Padre celestial nos da la vida a través de Cristo. Por eso somos una iglesia cristocéntrica. Esto grábeselo, cristocéntrico, porque es que sin Jesús nos sería imposible recibir la gracia de Dios o llegar a ser hijos de Dios. No importa dónde hayas nacido, no importa de quién hayas nacido, cuando recibes a Cristo en tu corazón y su Espíritu mora en ti, entonces vienes a ser hijo de Dios. El ser hijo también conlleva el hacer caso, porque cuando yo era pequeño le hacía caso a mi papá, a mis padres. Pero después de grande, ahora cuando conocí a Cristo a los 17 años, no voy a decir que es fácil, no se nos hace fácil cumplir la palabra, no se nos hace fácil obedecer a lo que el Señor dice. Y esta obediencia nos lleva a unirnos cada día más a Dios. Es necesario, oiga, es impresionante porque cuando Dios va morando dentro de ti a través de Cristo, vas tomando de su inteligencia, vas tomando de su sabiduría, porque el Espíritu de Dios, el mismo, ¿ok? Espíritu de Dios, mora en ti. Y cuando el Espíritu de Dios mora en ti, tú vienes a ser hijo y no criatura. Vienes a ser diferente al mundo si es que en realidad tú entiendes que debes ser diferente. En esta guerra cósmica, esta guerra cósmica es entre el bien y el mal. Y nosotros tenemos que tener una posición de servir al bien o servir al mal. Y entender que el mal me esclavizó, me dañó. El mal fue el que puso toda enfermedad en mí. Y que ya no somos, oiga, entienda bien esto. Cuando nacimos de nuestros padres, nacimos espiritualmente muertos. ¿Ok? ¿Esto se entiende? Cuando nací de mis padres, nací muerto espiritualmente. Pero cuando recibí a Cristo en mi corazón, vine a ser vivo en el espíritu y muerto en la carne. Si es que hago morir las cosas de la carne a través del espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la fortaleza y la fuerza espiritual que ahora Dios me da, y lo que Dios me permite ver y entender de la palabra, con esta fortaleza y con esta fuerza, yo puedo hacer morir lo que yo antes era en la carne. Y mis valores, mi mente, mi corazón cambian y se transforman. Para ver, oír y sentir como lo hacía antes y como me enseñó mis padres, para ahora entender, oír y sentir como lo hizo mi Padre Celestial. Por esto es tan importante entender estas cosas, porque hasta que yo no entienda esto, yo no voy a odiar el pecado. Hoy, la palabra de hoy, de la injusticia, tú tienes que odiar la injusticia, aún la que tú mismo hagas. Porque toda injusticia te lleva a la muerte. Te guste o no, haz lo bueno. Te guste o no, haz lo bueno. Doblégate a ti mismo cada día contra toda injusticia tuya y de los que están a tu alrededor. Nos acostumbraron, mis hermanos, nuestros padres físicos, ¿ok? Nos enseñaron, hay cosas que enseñamos directamente y hay cosas que enseñamos indirectamente. Y una de las cosas que nos enseñaron directa e indirectamente nuestros padres, con una perfección increíble, fue a mentir. Bueno, pero yo no vine a hablar de eso aquí, ¿verdad? Porque aquí ninguno de los que están aquí mienten porque ya son cristianos. Así que ya aquí nadie,
cuando yo hablo de mentira, hablo también de las mentiras blancas. De aquellas que no dañan a nadie, sino al que la dice. Aquellas mentiritas que mamá, la maestra dice que no puedes meter este tipo de dulce porque se ensucia el salón. Ah, dile que yo no sabía. Porque usted mi mamá no sabía. Y después tu mamá te dice, ¿por qué me mientes, sinvergüenza? A mí tú me enseñaste. Y con una perfección, cada día quiero ser como tú. En cambio, nuestro Padre Celestial, ¿qué dice? No mientas, porque los mentirosos no entrarán en el cielo. Yo sé todo lo que están pensando, y yo, pero ¿cómo no mentir? Y no es que yo no mienta, pero mentiras blancas. Es nuestra naturaleza y algunas veces se te salen. Se te salen. Yo aprendí a combatir la mentira y a estar pendiente de las mentiras para combatirlas. Con la verdad, yo lo he dicho muchas veces, parte de la mentira se convierte en injusticia. Todo el mal que tenemos se convierte en injusticia. Y tenemos que combatirlo, porque el día que no lo combatamos, dejamos de ser hijos de Dios. Quiero que se entienda bien. Toda injusticia la condena Dios. ¿Sí? Esto se entiende bien. O sea, el mal, Dios lo condena. Dios aborrece al malvado. Dios aborrece al que no hace justicia. Pero por culpa de la injusticia y la maldad de los hombres en este mundo, manipulados por el enemigo en sus corazones y en su mente, somos todos nosotros dañados. Y a su vez hemos dañado, porque el que diga que no ha dañado a alguien es un mentiroso. A ver, levante la mano. Todos hemos dañado y todos hemos sido dañados. ¿Por qué? Mi hermano, porque hemos hecho injusticia. ¿Por qué? Por el egoísmo. Porque pensamos lo bueno para nosotros. Fíjese una regla impresionante que tiene la palabra de Dios y que la tenemos que aprender. No le hagas a nadie lo que no te gusta que a ti te hagan. ¿O no? Porque hacemos lo que a nosotros no nos gusta que nos hagan. ¿Por qué lo hacemos? Si a mí no me gusta, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque algunas veces avivo la injusticia o la maldad, porque no la combato. Porque una cosa es no hacerla y otra cosa es no combatirla. Porque por las dos vamos a dar cuenta. Estas son 4, ¿no? No, así. Por las dos vamos a dar cuenta. Por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer. Tenemos que entender qué es la justicia y seguirla. Y sobre todo, que la injusticia o la maldad o el pecado terminan siendo lo mismo. Déjeme explicarle así. El pecado es como un veneno momentáneo, pero que cuando entra a tu sistema comienza a paralizarte, a dañarte y a destruirte. Es como tomarte una gotita. Esto es el pecado. Y por el pecado es que estamos separados de Dios. Y cuando Jesús entró en el mundo y virtió su sangre, y ¿cuánto costó esto? Tenemos que entender cuánto costó que yo sea salvo y que mis pecados me sean perdonados. ¿Cuánto costó? Costó la muerte de Jesús en la cruz. Costó lo que Él sufrió en la cruz. Eso cuesta el que tú seas librado del pecado. Por eso yo siempre digo, yo fui parte del que puso a Jesús en la cruz, porque Él también murió por mis pecados.
Y mientras que yo permita el pecado en mi vida, mientras que yo permita el pecado en los demás y no lo combata, yo voy a ser parte del mal y no del bien. Vamos a empezar a leer para que... Quiero que entendamos bien que... Voy a hacer una pregunta antes de seguir. ¿A quién de los que están aquí les gusta que le hagan lo malo? Levante la mano a quien le gusta. ¿A quién le gusta que le hagan lo malo? El mal. ¿A quién le gusta? A ninguno nos gusta. Y si no nos gusta, ¿por qué lo permitimos? Y porque algunas veces lo hacemos. Hay una pregunta que en todas las prédicas yo lo digo y lo hago, ¿verdad? Que es que levante la mano al que le gusta que le mientan. A ver. Pero mentirillas blancas, no las negras, sino las blancas. ¿A quién le gusta? Levante la mano al que le gusta que le mientan con mentirillas blanquitas. Muy blanca, inofensiva. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta andar con un mentiroso? ¿A quién le gusta la mentira? A ver, a ninguno. Entonces, si no me gusta, yo he oído personas que te dicen, odio al mentiroso, no me gusta que me mientan. Y como que uno se le queda viendo así como diciendo, no understand. No entiendo. Porque no hagas lo que no te gusta que te hagan. ¿Sabes cómo yo aprendí cada día a ajustar más mi vida y ajustarla y ajustarla? Porque me di cuenta que entre más ajusto mi vida, más santidad hay en mí, más bien procede de mí, pero más contento me siento dentro del corazón. No por las cosas que tenga o alcance o pueda tener, sino porque es un gozo eterno que viene de Dios. Y esto es increíble, que tu vida no esté atada a tus logros o a lo que tienes o a lo que alcanzas, sino a Dios. Esto es increíble que Dios te regale esto. Y esto es a través de la santidad. O sea, la santidad no busca lo malo. No se agrada con la maldad. No busca lo malo. Más bien se agrada de la justicia. ¿Cómo yo aprendí cada día a ver las cosas que no me gustan en otra persona? Porque es como un espejo. Cuando hagas algo, piensa, si eso me lo hicieran a mí, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo? Si yo me equivoco, o yo no entiendo las cosas, o yo soy intransigente, o yo no comprendo lo que estoy diciendo, o lo que yo estoy diciendo va contra mí mismo, y lo entiendo que esas cosas que yo digo o las que yo hago, o no entiendo que sean malas, igual me destruyen a mí mismo. Igual van contra mí. Todo el mal que yo permito de mí para otro, lo tengo que ver en mí para yo entenderlo. O sea, la palabra dice, ponte en los zapatos del otro. Yo he tenido situaciones en mi vida donde simplemente he tenido que entender que la persona no entiende lo que está diciendo y que mi reacción a lo mejor puede ser mala, de destrucción, pero que no puedo. O sea, yo no puedo pagar con mal el mal que yo reciba. ¿Cómo yo me quiero? ¿Qué es lo que yo quiero recibir? Cuando usted hace el mal y usted se equivocó, ¿qué quiere que la otra persona haga con usted? Dígame, ¿qué es lo que queremos? Que la persona entienda que no somos perfectos, que nos hemos equivocado, pero eso es lo que queremos. ¿Y por qué no lo hacemos?
Porque no somos contrarios a todo lo que deberíamos hacer. Porque la primera reacción que traemos es de rabia, de enojo, de destrucción. Por las mentiras, o por lo que te hayan acusado, o por lo que te hayan dicho, por lo que... ¡Wow! Y al momento te viene una ira profunda de destrucción. Pero aquí es donde el Espíritu debe doblegar tu alma, tu corazón, tus pensamientos y tus sentimientos y decir, no, no, porque si yo estuviese en el lugar de esa persona, ¿qué quisiera que esa persona hiciera conmigo? ¿Qué quisiera? Y aquí, mi hermano, es donde entra muchas veces la indolencia. Ser indolentes al pecado, ser indolentes al mal. Y asociarnos con el mal. No solamente para con otros, sino para con nosotros mismos. Porque algunas veces nosotros nos automutilamos. Nosotros mismos nos dañamos cuando permitimos el mal. ¿Por qué? Porque no odio el mal. Yo debo odiar el mal. ¿Sabe por qué? Porque el mal es el producto del pecado, de la separación para con Dios, de la falta de perdón para con Dios, para con tu vida, de Dios para con tu vida. Y trae enfermedades, trae dolencias, tanto físicas, mentales y espirituales. ¿Qué le parece eso? Peligrosísimo. Bien peligroso. Es como, yo no sé si aquí hay alguien que fume, pero es algo como fumar o como tomar. Los que fuman saben que es dañino, saben que los va a matar. Mi papá fumaba y yo le decía, papá, pero no fumes tanto. Me decía, de algunos se tiene que morir. Sí, pero ya tú sabes por qué es que te vas a morir. Yo todavía no sé, pero tú sí sabes de que te vas a morir. Y se murió de eso, una afección pulmonar. Qué lástima, porque el que peca y el que no lucha contra el pecado, el que no lucha contra la injusticia, es como fumar. Lo sabe, pero lo sigue haciendo. ¿Ven? Vamos a leer aquí. Vamos a Proverbios 6, 12. Proverbios 6, 12. Todos hemos conocido esto que vamos a leer. Todos lo hemos visto de alguna forma. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Wow. Este es uno de los peores castigos que hay. ¿Ok? Este es uno de los peores castigos porque el mal viene de repente. ¿Usted no ha conocido a alguien que hace qué? Yo he visto gente hasta señalando con los pies y qué. El que habla mal de lo bueno. El que... Todo lo hemos hecho. ¿Ah? Queremos señalar a alguien, así que... El que se burla. Ustedes saben que hay una maldición. Esto es impresionante. La Biblia
Cuando usted empieza a leer la Biblia, cubre todos los aspectos del hombre, completo. No hay un lugar, tanto por arriba, por abajo, por los lados. No hay un lugar que la Biblia no cubra y no cuide. Hay una maldición especial para el que se burla de un paralítico, de un defectuoso, de un manco, de alguien con defecto. Hay una maldición especial para eso, para las personas que hagan eso. Hay una maldición especial para la gente que se burla del pobre, que esté comiendo ahí sentado y que te burles porque está sacando comida de un pote de basura. Hay una maldición especial para esas cosas. Así que tengamos cuidado con eso. Hay una maldición especial para alguien que a lo mejor los zapatos que tiene están rotos y decimos, no tienen más, tú sí tienes. Y algunas veces atraemos maldición sobre nuestras vidas sin saberlo, por pura maldad. Y son cosas que tenemos que cuidar. Estos son los hombres que guiñan con los ojos, que marcan, que dicen, que hacen, que se burlan y que no tienen temor a Dios. Yo quiero que hoy entendamos esto se llama injusticia y maldad. Y nosotros no fuimos llamados para eso. Somos la sal y la luz. No, hermano, diga fuerte amén. Amén. Somos eso. Dios nos bendijo a nosotros haciéndonos diferente, dándonos un corazón, dice, un corazón y una mente diferente. No tenemos una mente reprobada como tienen los del mundo, que no agradan a Dios ni conocen a Dios. Y no pueden agradar a Dios porque dice la palabra que el que no tiene el Espíritu de Dios no puede agradar a Dios, el que anda en el Espíritu. Pero nosotros somos de los que tenemos el Espíritu. Somos nosotros los que Dios puso en este mundo como sal y como luz para hacer la diferencia en este mundo. Donde nosotros estamos debe haber una diferencia. No que somos perfectos, pero odiamos la maldad. Para esto fuimos llamados. Si usted realmente es hijo de Dios y usted recibió el Espíritu de Dios, entonces usted fue llamado para esto, para odiar al mal, para aborrecerlo donde usted esté, no aceptarlo, no quedarse callado. Y yo no estoy hablando de que usted ahora va a ser un guerrillero en su trabajo. No. Porque todo esto también viene con un guerrillero es el que no tiene orden. ¿Ok? No tiene orden y nosotros tenemos orden. No es que nosotros vamos a hacer rebelión en nuestro trabajo, porque si yo estoy en un trabajo y están haciendo lo malo, yo no es que se lo voy a decir a todos los empleados. Yo voy a donde mi jefe y en la cabeza, y si me quedo ahí, bueno, me quedo ahí, tengo que aceptar las reglas de él, porque es un negocio. Yo no estoy hablando de rebelión donde yo vaya, yo estoy hablando de obediencia y no permitir el mal de ninguna forma. Ni contra mí, ni contra nadie. Dice, voy a volver a leer porque el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidades de boca, chismoso, el muy chismoso, dice, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y de esto yo he conocido cantidad. Y esto es horrible porque esto no te permite un arrepentimiento. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Sino que el mal viene y destruye de una sola vez. Como pasó con los primogénitos de Egipto, cuando Dios no le permitió arrepentirse, sino que vino y destruyó a todos los primogénitos. En una noche los acabó a todos, de repente. Algunos se le llaman burladores, se burlan de la ley de Dios, no tienen temor ninguno, hacen lo malo y su calamidad viene de repente. Por eso nosotros, los cristianos, atendiendo la palabra de Dios, sabiendo quién es Dios y cómo es Dios, hay algo que no puede faltar en nuestras vidas y es el temor, porque Dios todo lo ve. Todos los que estamos aquí, de alguna forma sabemos y entendemos el temor a Dios y el respeto para con Dios.
Pero algunas veces no lo ejercemos sobre nuestras vidas. Nos desviamos un poco y pensamos que no hay una justicia divina. La hay. Y de esto tenemos que estar claros, tener cuidado, ser temerosos, cuidarnos de esto y no hacer ninguna injusticia, sino más bien ser justos. Hasta cuando yo tenga que ejercer la justicia sobre mi propia vida o sobre lo que toque. Amén. Vamos a Proverbios 3:8. Mire qué impresionante dice esto. Dice, estamos en Proverbios 3:7, perdón. 3:7. Proverbios 3:7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Qué increíble! No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sabes lo que quiere decir esto? No se trata de lo que tú crees o de lo que tú pienses. Se trata de lo que Dios dice. Y si entendemos que Dios tiene una lucha contra el bien y el mal, o sea que la lucha cósmica es entre el bien y el mal, y Dios está en la parte del bien, ¿cómo siendo yo hijo de Dios puedo permitir el mal? O ser parte del mal, o unirme al mal, o permitir en mi vida lo malo. Si hago esto, todavía no he entendido el temor de Dios. Necesito entenderlo. Si no entiendo esto y si no tengo temor a Dios, estoy propenso al castigo de Dios. Pero nosotros no fuimos llamados para eso. ¿Saben para qué fue llamado el pueblo de Dios? Para obedecer a Dios, hacer justicia y ser bendecidos, mi hermano. Y ser bendecidos por Dios todos los días. Y en la misma, oiga, para que se entienda bien, en la misma forma en que tú reviertas el mal en tu vida, en la misma forma que lo reviertas, Dios va a bendecir tu vida. A mayor velocidad tú vayas dejando la injusticia, el mal y el pecado, en la misma velocidad Dios va a bendecir tu vida. Esto es una carrera. Cuando yo entendí esto en mi vida y en mi alma, entonces comencé esta carrera a desechar el mal en mi vida, porque entendía que el mal me consumía, me dañaba, me enfermaba, me destruía. Pero el bien y lo bueno me bendecía, me sanaba, me corregía. Porque es impresionante entender la bendición de Dios en nuestras vidas, que no es a través de lo que tengo o de los logros, pero que aquellas cosas cuando estoy bien por dentro vienen solas. Y Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura, ¿o no? Es una carrera. Cuando tú dices, ahora. A ver, ¿usted ha visto algún corredor de 100 metros planos que a mitad de la carrera se pare para tomarse un café? O se pare por un momento a hablar con alguien. O a preguntarle, ¿qué tal? Qué lindo día, ¿no? O alguien que en la carrera esté de afuera y lo llame y le diga, ¡hey, Antonio! ¡Hey, tenía tanto tiempo que no te veía! Nadie se para en la carrera. Pues en esta carrera tampoco nos podemos parar, porque es una carrera, oiga bien, el día en que no corras, te estás consumiendo tú mismo, te estás dañando a ti mismo. El día que aceptes el pecado, el mal, la injusticia en tu vida, entonces el mal lo estás añadiendo a tu vida. Es sencillo, porque apareció Dios
¿Por qué apareció Jesús? Para quitar el pecado. Para quitar el pecado que había en el mundo. Y bendijo nuestras vidas para poder llegar a los cielos. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Yo necesito disponer mi vida para el bien, con todas mis fuerzas, y desechar el mal y no pagar mal por mal, porque el día que yo pague mal por mal, yo también voy a ser atrapado en el mal. Más bien, reviértelo. Paga, cuando te hagan el mal, paga con bien. No seas preso de eso. Y todos los que estamos aquí, cuando nos hacen el mal al principio, nuestra parte animal, nuestra parte criatura, lo que éramos, por un momento sale. Y lo primero que nos viene es una rabia intensa de querer hacer también lo malo. Pero no nos podemos dar, porque si no, ese mal también me va a atrapar a mí. Y voy a dejar de recibir bendiciones porque aquel mal me atrapó. Mientras que tú estés en el bien y tú estés haciendo lo bueno, el enemigo lo que quiere es pullarte para sacarte del bien que tú hagas. Y te va a traer pruebas. Y te va a buscar contaminar, dañar, apartar de la verdad, de la justicia, de lo que es bueno, de lo que es honesto, de lo que tienes que hacer. Vamos a Proverbios 8. Proverbios 8:13. ¿Yo me estoy explicando bien? Amén. Es que los veo como calladitos. ¿Se ven tan buenos? Si esa es la cara que le ponen al Señor, se lo ganaron. Aquí explica bien lo que es el temor a Dios. Dice, Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Oiga bien, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y esto lo dice Dios. Dios aborrece a la boca perversa. Dios aborrece al malo, al que no hace justicia. Wow, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ok, aquí este es el punto donde yo necesitaba llegar para que se entienda bien esto, la injusticia. Yo necesito aborrecer con todo mi corazón al mal. Yo tengo que aborrecer el mal y que yo nunca sea parte de lo malo, que yo nunca me confabule, me una, vaya con alguien que está haciendo lo malo contra el deshonesto, el malvado, el corrupto, el que se burla, el que hace señas, el que hace divisiones, al que hace tropiezo, al burlador, al que no se ajusta a las autoridades, el que piensa todo el tiempo en mal, todo el tiempo en mal. Todo es tiempo el mal. Yo tengo que aborrecer esto. En mi vida tengo que aborrecerlo. Y no ser parte de eso. Ese es el temor a Dios. Entienda bien, temor no es miedo, es respeto. ¿Ok? Es respeto. Nunca confunda miedo con temor. Temor es obediencia, respeto, consideración, lealtad, fidelidad, comprensión para con Dios. Esto es temor. No hacer lo malo por ese temor. Porque te aparta el temor, el verdadero temor te aparta del pecado. Pero al apartarte del pecado, ¿qué trae? Bendición.
sanidad en tu cuerpo. Porque todas las enfermedades que tenemos y todo el mal que hoy recibimos, lo recibimos a través de la injusticia y del pecado que hicimos y que hicieron nuestros antepasados. Así que yo tengo que condenar y yo tengo que aborrecer en mi vida lo malo. Y cuando alguien venga con algo malo a mi vida, no aceptarlo, yo no quiero, no me llenes. Aquí alguien, yo estoy seguro que conoce a alguien que cada vez que usted lo saluda, cada vez que usted habla con él, tiene algo malo que decirle. O sea, son gente que está llena de mal. Son personas que están llenas de odio, de rabia, de enojo, de impotencias. Y vienen a activarlo usted. A decirle, toma, aquí tengo 3 pelotitas de odio. Cómetelas. Y yo que tengo 60, a ver a quién más le reparto, quién más está allá por ahí. Dice, acuérdate que cuando el supervisor venga a decirte algo, no te le quedes callado, ¿ok? Me voy, dale. A ver, ¿a quién más? Mi hermano, hay gente que vive para hacer mal, para hacer que tú odies. Detéctelo. Cuidado. ¿Sabes cuánta gente yo he conocido que lo han llenado de tonterías contra Miami y se han ido de Miami? I love you, Miami. Cuando yo salgo de Miami y vuelvo aquí digo, I love you, Miami. Cuando veía por ese avión decía, mi casa, my house. I love you, Miami. Miami, no hay un estado mejor que Miami. Sí, tiene todas sus cosas malas. No me las diga. Mis hermanos, yo creo que el 50% que me ha hablado contra Miami, a los años lo vuelvo a ver aquí. Tú no estabas por allá lejos. Sí, pero mucho frío. No, eso ahí no hay gente. Me decía uno que se mudó por allá por Texas, me decía que cuando lo ve, él cazaba a los vecinos para saludarlo. Y cuando salía la puerta hacía, decía que cuando lo oían, todo el mundo se apuraba a meterse dentro de la casa. Ni porque le echó doble euforia. Porque después salía y los veía, pero se hacían los locos como que. No permitas que nadie te llene de mal. No permitas que nadie llene tu corazón de odio, de impotencia, de imposibilidades. No lo permitas. Vas a hacer algo y te dicen, ¡pah! Yo tengo como 5 que se fueron a estudiar eso y no les dio. ¿Y porque a ti no te va a dar? Tú eres como los 5 amigos de ellos. Tú no eres un bendecido de Dios. Tú no tienes esperanza y fe en que el Señor te va a bendecir. Tú eres igual a ellos. No, usted es diferente, mi hermano. Usted es diferente. Dios lo hizo diferente. Yo aprendí en mi vida que no hay un no. No hay un no. Yo oro y le digo al Señor, Señor, ¿sigo por este camino? ¿Sí o no? Oigo la presencia del Espíritu Santo. Le pido dirección. Pero porque alguien no le dio, a mí no tiene por qué no darme. Yo no soy igual. Dios puso su mano. Usted está aquí hoy porque usted es un bendecido de Dios. Y usted tiene que creer esto con todo su corazón y entenderlo, porque si no, usted no estuviese aquí. Dice la palabra que Dios te llamó. Tú no lo llamaste, tú no lo buscaste. Él te buscó a ti. Y si usted está aquí hoy, es porque de alguna forma oíste la voz de Dios diciéndote, ven, y tienes la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo en tu vida, de llenar tu vida de bien, de sanar tus huesos, de aprender lo que Dios quiere que tú aprendas cada día para bendecirte. Cuando venimos aquí los domingos, cuando venimos aquí los jueves, cuando venimos aquí cada día, venimos a ser llenos del conocimiento de Dios para ser bendecidos. Cuando yo me paro aquí para hablarte, Dios te está diciendo, hijo,
como nos decían nuestros padres, decían, hijo, mira, entiende esto. Cuando hace frío o cuando hace calor o cuando tú tienes sueño, igual, mi amor, yo te tengo que mandar para el colegio para que tú aprendas. Y aunque te desagrade el colegio, yo tengo que enviarte. Porque esto va a ser bueno para tu vida, porque vas a aprender cosas que las vas a necesitar. Yo lo hago porque te amo. Y el mal que tú crees que hago para contigo no es un mal, es un bien, pero tú ahorita no lo entiendes. Y mientras más yo te esfuerce, a ver, todos los que estamos aquí, ¿cuántos de nosotros no hubiésemos querido que nuestros padres hubiesen sido un poco más fuertes con nosotros? Todos nosotros hubiésemos querido que nuestros padres hubiesen sido unos militares. En aquel momento no. Pero hoy decimos, wow, si lo hubiesen hecho. Oiga bien lo que le voy a decir. Yo he oído más reproches de personas porque sus padres no fueron estrictos, justos, perseverantes con sus vidas, que los que no fueron. Porque los que no fueron y no tuvieron esa dirección dijeron, si mi papá hubiese sido esto y aquello, si mi papá, si mi papá, wow, me hubiesen metido por el reel, si mi papá hubiese, qué lástima. Mis hermanos, nuestro Padre es un Padre justo. Nuestro Dios es un Dios justo y bueno. Y Él no te va a hacer pasar por nada malo. Y si Él te trajo aquí, es para enseñarte cosas buenas, que aunque al principio nos parecen fuertes, nos parecen que son como que no se pueden cumplir, todas se pueden cumplir. Y todas son para bendecirte a ti. Cuando esto que hoy esto que estamos oyendo, que viene de la palabra de Dios, es una forma de Dios decirnos, miren, yo sé que no es fácil, pero si tú recibieras la instrucción que yo te doy hoy, y si tú hicieras esto y lo implantaras en tu vida, yo voy a poder bendecirte cada día. Y la bendición va a llegar a tu, oiga bien, la bendición va a llegar a tu vida sola, añadida, sin esfuerzo. Tú preocúpate en hacer lo que yo te digo y yo me voy a preocupar de que tu vida sea bendecida con todo lo demás. ¿Esto se entendió bien? ¿Lo expliqué bien? Cada vez que yo vengo aquí, yo no vengo a la iglesia para cumplir. Yo vengo para aprender, para ser instruido, enseñado, para que Dios me pueda bendecir. Es como que te mando a la escuela para que aprendas a multiplicar, a restar y escribir. Porque después estoy pensando ponerte sobre mi negocio. Yo quiero, te amo, pero yo no te voy a poner sobre mi negocio sin estatutos, sin leyes, sin conocimiento, porque me vas a quebrar. Pero quiero en mi corazón, prepárate, y yo te voy a poner en mi negocio. Eso es lo que el Señor nos dice. Yo quiero darte, yo quiero bendecirte. ¿Qué padre no quiere bendecir a sus hijos? Si dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas davidas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará tu Padre que está en el cielo, el Espíritu Santo, a los que se lo pidan? Esto es instrucción divina. Amén. Vamos a seguir. Vamos a Lucas 4, ¿sí? Lucas 4:1. Mire lo que pasó aquí. Y aquí se desató la guerra cósmica de injusticia más grande que se ha presentado aquí en el mundo. No ha habido una guerra más poderosa que la que este día que sucedió aquí en la palabra de Dios se haya desatado sobre la tierra. Esto es en Lucas 4:1. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mi hermano,
El mismo Jesús fue tentado para hacer lo malo y no se dejó. Déjeme explicarle lo que sucedió aquí. Uno, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Fue llevado por quién? Al desierto. Por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que Jesús tenía es el mismo que nosotros tenemos. Es el mismo, no hay otro. Hay un solo Espíritu Santo. El mismo que instruía a Jesús y lo guiaba y lo enseñaba. Es el mismo que recibimos nosotros. Cuando voy a hacer algo, si tengo intimidad con el Espíritu de Dios, pregúntale, anda con Él, camina con Él, habla con el Espíritu de Dios. Si está contigo, pídele dirección. En la mañana cuando te despiertes, despiértate con Dios en la mente y dile, buenos días Espíritu Santo. Y cuando te vayas a dormir, haz lo mismo. Y durante el día, trabaja, camina con Él. Si Dios te dio, óigame, es la tercera persona. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Oye, escucha, guía, enseña. Es tanto que le dijo a Jesús a dónde tenía que ir. Y el que llevó a Jesús y engendró a Jesús en María fue el Espíritu de Dios. Y el que lo bautizó en el Espíritu fue el Espíritu. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A quién le hacía caso Jesús? Al Espíritu de Dios. Si tú llegas a tener una relación con el Espíritu de Dios, el mismo que guía a Jesús, puede guiar tu vida, puede decirte, puede enseñarte. ¿Sabe por qué? Porque es la sabiduría divina, la inteligencia de Dios, la que está en el Espíritu. Hey, hello, despiértate y búscalo. Mantén una relación, dile buenos días, camina con Él, háblale. Yo tengo diaria una relación con el Espíritu de Dios. Es una persona, es la tercera persona de Dios. No es un poder, óigase bien, hay algunas personas que piensan, es el poder. No, no es un poder, porque piensa, razona, enseña, instruye, guía, dice, habla. No es un poder. O sea, no es como los Cuatro Fantásticos. ¿Usted entiende? Que yo tengo una pelota que digo, ¡poderes a mí, Espíritu Santo! Eso no es eso. Es una persona que quiere oírte. ¿Usted sabe lo que es caminar con una persona que no te habla? Si tú sientes su presencia, háblale, dile, te oye. El que no lo oye eres tú, por tu incapacidad espiritual para poderlo sentir, oír. Mi hermano, oiga bien, si usted apenas ha sentido esa presencia en su vida, eso es suficiente para que usted entienda que Él existe. Cuando yo a los 17 años, 16 más o menos, pasé por una tribulación de esa que pasan los jóvenes, que pensamos que el mundo se nos va a acabar y no pasa nada. Y en esa tribulación que yo tenía, yo me acuerdo clarito que yo vivía en un penthouse y en ese penthouse se veían las estrellas. Son las mismas, oye, por muy viejo que sea, eran las mismas estrellas, no han cambiado. Y veía las estrellas y gritaba y decía, Dios, tú existes. Tú no existes. Yo no te oigo, yo no te siento. ¿Dónde estás? Y yo veía los cielos y para mí no había Dios. Si yo no lo sentía. Wow. Pero el día que Dios vino a mi corazón y lloraba y yo gritaba, te conozco. Ese día yo entendí, yo dije, wow, Dios se ha acercado a mi vida. Ya no tengo que gritar. Ya no tengo que gritar. Solo hablo. Porque el día que lo pude sentir y permitió que yo lo sintiera y sintiera su cercanía, ya no quise despegarme más nunca de Él. Dios está contigo.
Dios te oye. El problema lo tenemos nosotros, no Dios. Que tenemos que despertar la capacidad de oír al Espíritu. Y esto es a través de la lectura, del conocimiento, de la doblegación, de la humillación de nosotros mismos. Porque si esto hubiese ocurrido en uno de nosotros, ok, lo que dice aquí, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué hubiese sucedido en nosotros? Ahora no vayas a Publi, necesito que vayas allá a Walmart. Walmart está lejísimo. Sí, pero necesito que te vayas al Walmart. Con lo lejos que está Walmart. Mejor voy mañana, porque mañana, fíjate, vengo del trabajo, Espíritu Santo. Mira, mañana vengo del trabajo. Ya me enfilo por ahí, doy la vuelta ya, paso por Walmart y vengo. No, es hoy. Con todo lo que yo tengo que hacer, que no, yo no voy a poder hoy. Imposible. ¿Usted se imagina en estos días? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Cuando el Espíritu le dijo a Jesús, oye, vamos al desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Hubiésemos dicho, pero déjame pasar aunque sea por Burger King para comprar algo de comer, porque no me voy a meter en el desierto sin agua, sin comida, aunque sea un combo. No, Jesús se fue como estaba. Cuando el Espíritu le dijo, vete al desierto, ve al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Él no pensó, él no dice ahí, y Jesús lo pensó y analizó y chequeó el tiempo a ver si iba a llover o no. No, nosotros chequeamos hasta para ir ahí a la 88 cómo está el tiempo. No chequeó nada, sino que fue. Y a esta obediencia tenemos que llegar nosotros y a poderlo oír y sentir esa presencia y hablar con el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que se nos olvida y vagamos en nuestros pensamientos y sentimientos y no nos acordamos que Él está ahí hasta que necesite que nos oiga, hasta que necesitemos que nos oiga. Y ahí el Espíritu hace así. ¿Ah? Somos así. Somos así. Tenemos que nosotros fortalecer esta relación con el Espíritu de Dios. Tenemos que aprender a hablarle, a oírlo. Mi hermano, yo he tenido personas que han venido aquí adelante para que yo le imponga las manos y ore por ellos. Y desde que llegan ahí no se callan. Dígame, Señor, y yo te amo. Y sea, Señor, claro que sí, Padre Santo. Y le he tenido que decir, ¿se puede callar un momentico para que oiga ahora? Pregunto, ¿cuántas orejas nos dio Dios? ¿Cuántas bocas? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Oír o hablar? ¿Y entonces por qué yo hablo tanto? Esa pregunta nadie la contestó. Dice uno, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Por quién era tentado? Por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mi hermano, mis hermanos bellos, no solo de pan vive el hombre. La primera necesidad que tiene el hombre es comer, ¿sí o no? Tomar agua y beber. Tomar agua y comer. Estas son las dos necesidades básicas. Es más, todo lo que hacemos, lo que trabajamos, lo hacemos para tomar y comer. Te puede faltar cualquier otra cosa, pero mientras que no te falte la comida y la bebida, estás vivo. ¿Sí o no? Para esto trabajamos, para esto vivimos. Pero Jesús le dijo a Satanás, oye bien lo que te voy a decir. No solo de pan vive el hombre. O sea, no del sustento físico. Mi hermano, usted necesita un sustento espiritual.
Usted puede estar comiendo y bebiendo, y usted puede tener casa y carro, usted puede tener negocio y riqueza, usted puede tenerlo todo. Pero si usted no tiene una relación con el Espíritu de Dios, si usted no tiene la palabra de Dios en su corazón, si Dios no ha llenado su vida de eso, usted no está preparada para nada en la vida. Usted no va a poder resolver nada en su vida. Y lo primero que Dios resolvió en mi vida fue la muerte, porque me dio una esperanza viva. Y esto, yo quiero que usted entienda una cosa, una esperanza viva es que no sabes cómo, no sabes por qué, no entiendes muchas cosas, pero tienes la certeza de que hay un reino en los cielos, de que eso existe y que es real y que ahí vas a estar tú. Mi hermano, vamos a tener que seguir esto el domingo que viene. Es importante rechazar la injusticia. Y una de las cosas que está pasando en el mundo, para terminar, una de las cosas que está pasando en el mundo es la indolencia. La indolencia. Si alguien viene a hablarte mal de alguien, no te importa por qué. Porque no es de ti. ¿Verdad? Si alguien viene a hablarte de alguien, no te importa porque no es de ti. Si alguien hizo algo malo, no lo discrimina ni le llama la atención porque no lo hizo contra ti. Si alguien está haciendo lo malo y está desinflando la goma de un carro, lo dejas porque no es tu carro. No te metes en eso. Esto se llama indolencia. Le voy a contar un cuento para terminar. Había un ratoncito que vio por el hueco de la casa que le había llegado un paquete por FedEx a los dueños de la casa. Y dijo, wow, ¿qué tipo de comidita o queso será ese? Y viendo el paquete, se da cuenta que cuando empiezan a abrir el paquete, es una trampa para ratones. ¡Puh! Cuando el ratón ve aquello, se alarma y dice, wow, una trampa para ratones. ¿Qué problema hay aquí ahora? Yo ratón y una trampa para ratones. Salió de ahí corriendo y fue y le dijo a la gallina, señora gallina, señora gallina, señora gallina. Dice, ¿qué pasa, mijo? ¿Qué pasa, ratón? Dice, los dueños de la casa han comprado una trampa para ratones. No entiendo, ratón. Señora gallina, ¿cómo que usted no entiende? Oiga bien, una trampa para ratones. ¿Cuál parte no entendió? Dice, que yo no tengo de qué preocuparme, ratón. Yo soy una gallina. Gracias, señora gallina. Fue corriendo y fue a donde el cordero, a la oveja, y le dijo, señor cordero, señor cordero, señor cordero, los dueños de la casa compraron una trampa y están por ponerla. Dice, caramba, pobre de ti, ratón. Tranquilo, que voy a orar por ti. Lo máximo que puedo hacer es eso. Y se fue el ratón. Wow. Hasta que llegó a la vaca. Y le dijo a la vaca gritando, porque ya aquello ni la gallina, ni el cordero le habían oído, la oveja le habían oído, llegó preocupadísimo donde la vaca, su último, que podía aliarse con él, y cuando le dice a la vaca se ríe y le dice, ratón, pero es que ni una pezuña mía cabe en la trampa. Vas a tener que ver cómo te las arreglas. Ya no entres más a la casa. ¿Y de qué como? Ese no es mi problema, es tuyo, resuélvelo. Pasó una semana y en la noche se oyó la trampa. ¡Pah! La dueña de la casa dijo, agarramos al ratón. Y cuando se acercó a la trampa del ratón, ¿le gusta el cuento? Lo dejamos para la semana que viene.
¿Sabes que a lo que le gustan los cuentos es como cuando éramos pequeños, es como el chisme, ¿no? Quieren saber la vida del pobre ratón. Y viene como cuando en las novelas mi mamá veía la novela y decía, continuará. Quería mi mamá tirar el televisor y matarlo. Juvenal. ¿La aceptará María Coromoto? Y dice, cuando la dueña dice, agarramos al ratón, y cuando va a agarrar la trampa había agarrado la cola de una culebra venenosa. Y cuando extendió la mano, picó a la dueña. Tuvieron que llevarla al hospital corriendo. Y cuando la llevan al hospital, pasaron varios días hasta que se empezó a recuperar y la trajeron a la casa. Y el médico le dijo, dele sopita, todavía no puede comer nada fuerte. Y así que agarró y el dueño dijo, no hay una mejor sopa que la de gallina. Así que fue y buscó a la gallina y comieron esa noche, ese día, sopa de gallina. Resulta que se empezó a mejorar un poco y vinieron del pueblo a visitar a la señora, pero el hombre no tenía que darles. Así que fue y mató al cordero. Y les brindó a todos los que con los que habían visitado, les brindó cordero. Y todos comieron. Pero la señora empezó a ponerse mal. Iba de mal en peor, se agravó y murió. Y al morir tenía que pagar todo el entierro y todo lo que era necesario. Así que agarró a la vaca, la vendió al matadero para poder pagar los gastos. El ratón sigue vivo. Bien, gracias. Esto quiere decir, mis hermanos, que tenemos que dolernos con nuestros hermanos, no aceptar la injusticia, no decir, eso no es conmigo. Y cuando algo esté sucediendo, ten cuidado, no te vaya a pasar lo que le pasó a la gallina, al cordero o a la vaca. Cuando alguien venga hablándote de algún problema o de algo, atiéndelo, cúbrelo, cuídalo. Ponle atención a lo que te dice. Y si alguien viene hablando de alguien, no porque no sea de ti, te deje de preocupar. Porque los que hablan de otro, también hablan de ti. Ten cuidado. Toda injusticia condena toda injusticia y todo mal. Porque en cualquier momento te puede alcanzar a ti. Aunque tú pienses y digas, ese no es mi problema. Eso no es conmigo. A mí no me ha hecho nada. Así que es bueno, es inteligente, es sabio apartarse del mal, no permitir la injusticia contra otros ni contra nadie, y ni siquiera permitirnos a nosotros, por lo que pensamos o por lo que creamos, porque no se trata de lo que yo creo, pienso o entiendo, sino de lo que Dios dice que tiene que ser. Y yo me doy cuenta y me di cuenta por muchos años que cometía pecado, que hacía maldad, porque no conocía la ley de Dios, porque yo no sabía lo que Dios decía en una o en otra situación. Entonces me tengo que preocupar, uno, de aprender la palabra de Dios, de no faltar aquí, porque cada vez que alguien se para aquí, mi hermano, la semana pasada mi hermano Alan predicó aquí, ¿ok? Y el menosprecio es malo. Cuando alguien que yo tenga que salir y alguien se quede, apóyelo con todo su corazón. Venga aquí más que cualquier otro día. ¿Ok? Yo nunca digo que voy a salir, pero el Señor me dijo, prueba los corazones. Prueba a ver quién viene y quién no viene. ¿Quién menosprecia? ¿Y quién aprueba? Esto es una prueba. La semana pasada fue una prueba. No hagas injusticia para con nadie, porque si tú fueses a predicar un día aquí,
Yo quiero saber, todos los que están aquí hoy, si quisieran que su hermano lo apoyara en todo cuanto hagas, primero piensa qué te gustaría a ti. Amén.